El fiscal José Domingo Pérez está pidiendo nada más ni nada menos que 35 años, 35 años de prisión para Keiko Fujimori. La acusa de lavado de activos con organización criminal. ¿Qué le espera a la, aspirante presidencial, podríamos decir, lideresa de Fuerza Popular? Vamos a conversarlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido, doctor Carrión. Buenas noches, Jorge, y gracias por la invitación. Bueno, son 35 años por un delito que ya todos conocíamos, ¿correcto? Lavado de activos con o en organización criminal. ¿En qué se parece esta acusación a la que presentó José Domingo Pérez en 2021 y que, por cierto, generó una reacción hasta del Tribunal Constitucional? En los años de la pena, ¿no? Ahora estamos hablando de una máxima pena porque el Código Procesal... Es la pena máxima. Es la pena máxima y el Código Penal establece 35 años como pena máxima. Anteriormente, lo que había hecho José Domingo Pérez, que es quien llevaba adelante la investigación, es, digamos, imputar solamente el lavado de activos y otros en el marco de una organización criminal. Pero ahora ha descartado algunos otros delitos, de hecho que no ha incluido tampoco a algunos participantes de esta organización o supuesta organización criminal. Lo que se llama sobreseimiento. Pero en contraprestación ha pedido la máxima de la pena porque... Claro, hay que recordar que en anterior ocasión había pedido 30 años. 30 años. Ahora ya 35. Sí. La pregunta y que va a tener que desarrollar el juez de investigación preparatoria, es decir, el juez que va a controlar esta acusación, es ¿por qué pides 35 años y no 30 años o 28 o 25 que correspondería, digamos, a la imputación de lavado de activos en una organización criminal? Y eso me sorprende mucho, ¿no? Porque si es que ya el Tribunal Constitucional, y eso hay que tomarlo en cuenta, ha excluido el delito, por ejemplo, de obstrucción a la justicia en la que estaba incluido Arsenio Oré y otros abogados, recordamos, que había sí, más delitos dentro de la acusación, ¿por qué ahora disminuye los acusados, disminuye los delitos, pero incrementa las penas, ¿no? Es algo que él va a tener que sustentar dentro de la audiencia de control de acusación que ya se avecina, porque este es el primer paso. Y hay que explicarlo. El juicio oral en contra de Keiko Fujimori se anuló, no solamente en contra de ella, sino de otros participantes y sobre todo de José Klimper también y Arsenio Oré. Ha vuelto a lo que se llama etapa intermedia. Ha retrocedido, digamos, a una etapa de control de acusación, pero ahora lo que ha hecho el fiscal, en lugar de reducir, digamos, los delitos, los participantes, ha incrementado las penas, ¿no? Y eso va a tener que sustentarlo en la audiencia de control de acusación. Y estoy expectante a escucharlo del por qué, a pesar de que se han reducido los delitos, incrementa las penas que está solicitando para estas personas. ¿Y qué significa lo que estábamos hablando, el sobreseimiento? Es decir, separar, correcto, del proceso a casi 20 personas, ¿no? Del entorno de Keiko Sí, el sobreseimiento Fujimori. es un término técnico que implica el archivo. Es decir, ya él ha llevado adelante la investigación preparatoria, pero finalizando esta investigación, a pedido del Tribunal Constitucional, tiene que evaluar si es que este caso amerita llevarlo a juicio con altas probabilidades de la obtención de una sentencia condenatoria o simplemente decide archivarlo. El tema archivo en esta etapa se denomina sobreseimiento. Pero el fiscal José Domingo Pérez ha decidido, digamos, pasar el caso a un juicio que ya va a tener el control de acusación, pero respecto a otras personas, simplemente archivarlo, es decir, sobreseer la pena, sobre todo en los ámbitos de obstrucción a la justicia, de organización criminal respecto a algunos que no han tenido una participación determinante, pero vamos, lo que está haciendo el fiscal José Domingo Pérez es obedecer lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Doctor Carrión, y vamos ya aproximadamente 8 años en este juicio. ¿Cuánto más puede tardar ahora que se ha vuelto a la etapa intermedia, a la que estábamos conversando? Yo creo que van a ser muchos años más con el riesgo de que prescriban algunos de los delitos que ya se vienen investigando. Por ejemplo, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en las que estaban implicados algunos empresarios ya prescribió. Es por eso que el fiscal no pudo acusar respecto a estos delitos. Por la prescripción de los Por la mismos. prescripción, es decir, por el paso de los años y que ya el Código Procesal Penal implica de que al traspaso de los años ya no puedan ser perseguidos estos delitos. Y eso me preocupa porque de alguna manera ahora con la nueva acusación van a tener que prescribir algunos delitos. Y ya lo han postulado. Anteriormente teníamos alrededor de 42 personas que estaban acusadas. Sí, claro. Y ahora tenemos Recordamos que era una lista bastante larga. Y lo comentamos en algún momento de tu programa, Jorge, y ahora se ha reducido a la mitad.
Cuando le preguntaron al fiscal José Domingo Pérez y sobre todo a Rafael Vela, que el día de hoy dio una entrevista también el día muy temprano en la mañana, dijo, bueno, estamos haciendo caso a lo que dijo el Tribunal Constitucional, pero nunca aceptaron los errores que cometió la fiscalía que estaba llevando adelante. ¿Cuáles son esos errores, doctor Primero, Carrión? que José Domingo Pérez impute a Arsenio Orey y a otros el delito de obstrucción a la justicia. Arsenio Orey, abogado, ¿correcto? Abogado, es un abogado que estaba defendiendo a Keiko Fujimori y que él se sintió, digamos, agraviado porque él derivó algunas investigaciones en contra suya. Él fue el agraviado, José Domingo Pérez. Claro, él aparte del equipo legal, correcto, y se vio inmerso prácticamente como uno de los responsables de toda esta situación. Y eso fue lo que identificó el Tribunal Constitucional, porque le dijo, oye, si tú eres agraviado de la causa en la que estás investigando, no puedes llevar adelante una investigación. Entonces ahora ha descartado todas esas imputaciones, ha excluido a esas personas y simplemente lo que vamos a ver en adelante es una reducción absoluta de la imputación y también de las personas que van a enfrentar este juicio. ¿Podríamos entender que el doctor José Domingo Pérez ha dejado de lado a algunas personas para centrarse en la figura de Keiko Fujimori? ¿Podríamos entenderlo así? A pedido del Tribunal Constitucional, porque recordemos de que cuando él presentó su primigenia acusación hace algunos años, el juez Víctor Zúñiga le dio 19 oportunidades para que corrija su imputación. Y eso es inverosímil dentro de una imputación, porque si un fiscal hace un buen trabajo, no necesita ser corregido por un juez. Pero 19 veces, Jorge, es absolutamente intolerable. Es importante señalar que aquí podríamos analizar el caso de Keiko Fujimori por dos aspectos, ¿no? Por un lado, el tema de los cócteles, que sí existieron, correcto, pero por otro lado, también por el tema de que en ese momento la ley todavía no había definido la ilegalidad de los aportes de empresas privadas. No, sí lo había definido, porque nosotros tenemos el delito de lavado de activos desde el 2012, con aplicación desde el 2013. Los fiscales, cuando empezaron a investigar estos hechos de recepción de financiamientos de otros partidos y sobre todo de otras empresas, dijeron, bueno, es que el día de hoy no tenemos el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Por eso le decía, es un argumento que se ha presentado. Que recién entró en vigencia en el año 2019. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? Imputemos lavado de activos porque han recibido dineros de una fuente ilícita. Hasta ahora, la única sentencia condenatoria de este parámetro de recibir dineros ilícitos para el financiamiento de una campaña política es el de Ollanta Humala. Lo acaban de condenar, ¿verdad? A él, a Nadine Heredia y otros, por eso es que Nadine Heredia está en el extranjero, pero es el único caso que tenemos el día de hoy de financiamiento ilícito de campañas políticas, porque yo creo que no se debía enfocar en el delito de lavado de activos, sino en la ley del año 2019. Pero, bueno, tenemos ya una decisión jurisdiccional previa. Entonces, con ese antecedente podríamos interpretar también que el camino de Keiko Fujimori podría ir por ahí. El camino de Keiko Fujimori es distinto. Es un camino complejo porque bueno, se asemeja al caso de Ollanta Humala, porque cuando recibieron los financiamientos... La recepción de aportes, ¿no? No era ella funcionaria pública, era simplemente la lideresa de un partido político, a diferencia, por ejemplo, de Susana Villarán, ¿no? Es un caso en el cual sí, ella era funcionaria pública. Y habría recibido, digo habría porque todavía no ha sido sentenciada. Y favoreció... Cuando era alcaldesa. Y favoreció cuando era alcaldesa a los funcionarios de OAS u Odebrecht. Pero en el caso de Ollanta Humala y de Keiko Fujimori, por el cual me preguntas, ella no era funcionaria pública. Simplemente era la lideresa de un partido político que intentaba postular. Y lo que hace el Ministerio Público es imputarle el delito de lavado de activos porque recibió dineros de Odebrecht y de OAS a pesar de que sabían que esos dineros eran ilícitos. La única decisión que el día de hoy tenemos es el de Ollanta y de Nadine Heredia, pero yo creo que se va a anular al final porque el aspecto más importante... Se refiere al tema de Ollanta y Nadine Heredia. El tema más importante siempre dentro de este tipo de delitos es, ¿ustedes sabían que esos financiamientos o los dineros que recibían para las campañas políticas eran ilícitos, eran ilegales, procedían de una fuente ilícita? La verdad, eso todavía está en el albur. Estamos frente a una sentencia condenatoria de una primera instancia y vamos a ver si es que en una segunda instancia es confirmada. Qué interesante el panorama judicial si lo analizamos de esa manera. Vamos pasando a otro punto, doctor Carrión, que viene desde el Congreso de la República. Allí se ha planteado reorganizar, reestructurar el Ministerio Público a raíz de lo sucedido con la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, con Patricia Benavides.
La gran pregunta es, ¿este Congreso tiene legitimidad para una reestructuración del Ministerio Público? Ni este, ni el Congreso anterior, ni el Congreso que vaya a venir adelante. Yo creo que cada vez que pasa la elección legislativa, vemos que los congresos tienen una menor aceptación. Pero la pregunta es, ¿el Ministerio Público ha actuado de acuerdo a ley? ¿Es un Ministerio Público que no necesita ser reformado? ¿O es un Ministerio Público que ha actuado en ocasiones, por ejemplo, en este equipo especial contra la corrupción del poder de acuerdo a determinados intereses? Marita Barreto se encuentra investigada, por ejemplo, el día de hoy. Y todos los fiscales que acompañaron estas investigaciones se encuentran investigados. Entonces, hay que reformular el Ministerio Público, pero por supuesto, pero hay un indicador importantísimo, Jorge, que es... ¿Este Ministerio Público, esta gestión, está disminuyendo los índices de criminalidad? ¿O más bien la criminalidad y los índices de criminalidad están desbocados? Ese es un buen punto. ¿Podemos reformular un Ministerio Público que no está haciendo su trabajo? Por supuesto que sí, no hay que temerle a la reorganización. El problema es de que cuando los congresistas ya tienen determinadas posturas, por ejemplo, Renovación Popular ha sacado cara por Patricia Benavides, porque tienen intereses, digamos, dentro de esta postulación. Hay otros congresistas que dicen reformulemos todo el Ministerio Público porque están siendo investigados. De hecho, que Renovación Popular ha pedido la destitución, ¿no?, de la fiscal. Yo creo que la principal causante de este problema es Delia Espinosa. Ella debió obedecer la decisión que tomó la Junta Nacional de Justicia y luego cuestionar dentro del trámite formal, oficial, una reposición o una oposición, pero al rehusarse ya al obedecer la decisión de la Junta Nacional de Justicia, ha generado que el Congreso de la República también se entrometa dentro de las decisiones de un órgano independiente. Pero ¿qué podemos esperar de un órgano independiente que se rehúsa a obedecer las decisiones? Recordemos de que el Ministerio Público es el garante de la legalidad. Tienen que no solamente obedecer las decisiones de otros organismos, sino promover también que éstas se obedezcan. Así que yo creo que Delia Espinosa ha ocasionado un gran problema dentro del Ministerio Público. Así como ella se opuso a implementar la reposición de Delia Espinosa, cualquier funcionario puede hacerlo, Sergio. Y ese es el principal inconveniente. Y mirando al Congreso, entonces, no es el Congreso el organismo que debería reestructurar. Porque ellos tienen intereses políticos, ¿no? Al final hay un 70% de congresistas que se encuentran investigados por cualquier delito. Tienen procesos, o ellos o los líderes de sus bancadas también. Sí, pero habría que preguntarle a Delia Espinosa por qué promovió de que los demás busquen réditos políticos, ¿no? Ella debió solucionar primero acatar. Y hay algo importante, cuando Patricia Benavides estaba ejerciendo el rol de fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia la destituyó a raíz de un proceso que ahora el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal, que es un proceso sumarísimo, inmediato, célere, pero ella obedeció la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué ahora no lo hace Delia Espinosa? Eso es la deslegitimidad absoluta de una institución que debe de garantizar la obediencia de las normas y las reglas que informan todo Estado de Derecho. Y entonces, doctor Carrión, ¿desde dónde podría partir esta reestructuración? Porque de que la necesitamos, la necesitamos. No, la necesitamos, pero la pregunta es, ¿por qué se oponen a una reorganización cuando los índices de criminalidad están desbocados? ¿Qué tenemos que esperar? El día de hoy, Jorge, todos somos víctimas de la criminalidad organizada. ¿Por qué, como dice el vocero del Ministerio Público, ahora tenemos que garantizar la independencia del Ministerio Público? Pero ¿cuál es el objetivo y cuál es el resultado que esta gestión ha logrado? Ninguna. Los índices de criminalidad están creciendo, estamos desbocados con la criminalidad. ¿Qué tenemos que esperar para reformar el Ministerio Público, para reformar el Ministerio del Interior? Porque el Ministerio del Interior, digamos, trabaja directamente con el Ministerio Público. No tenemos que esperar nada. Cuba se está protegiendo su puesto. La fiscal de la Nación simplemente quiere ejercer el suyo. Tal es así que se ha rehusado a implementar una decisión de la Junta Nacional de Justicia. El Ministerio Público, Jorge, no está haciendo su trabajo. Pero pedir a la Junta Nacional de Justicia que reestructure el Ministerio Público tampoco parece una buena idea. De ninguna manera, pero cualquier reorganización puede tener un resultado positivo o negativo, pero ya nos ha demostrado la actual organización que tiene un resultado negativo. Porque si Delia Espinosa hubiera hecho un buen trabajo en lugar de rehusarse, digamos, tener
algún tipo de rehusamiento respecto a las decisiones que toma la Junta Nacional de Justicia y hubiera tomado las riendas de controlar la criminalidad y sobre todo la criminalidad organizada, nadie pediría reorganización, pero no está haciendo su trabajo. Tenemos que medir el trabajo de los funcionarios de acuerdo a los objetivos. ¿Se ha logrado reducir los índices de criminalidad? De ninguna manera. Vino Delia Espinosa y los índices de criminalidad se han incrementado de manera exponencial. Entonces, ¿tenemos que proteger un trabajo que ha sido deficiente? Yo creo que no. La última, doctor Carrión. Legalmente, ¿se puede hacer algo con relación al sueldo de la presidenta? ¿El Congreso puede hacer algo o ya está oleado y sacramentado? Es un decreto supremo. ¿Se puede hacer algo o no? Es un decreto supremo que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Ajá. Porque el día de hoy han salido los demás a declarar y decir, yo no he dicho nada, yo no he promovido nada. Exacto. Servir dice que también, Servir se ha lavado las manos. Ha dicho, Servir. no, yo no tengo nada que ver, pregúntenle al MEF. Se lavó las manos. Todos se lavan las manos. Y el único que tiene responsabilidad respecto a eso es el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que tener un golpe de realidad. Mientras se sube el sueldo a la presidenta, los ciudadanos ganan mucho menos y expuestos a la criminalidad, porque Sí, la claro, criminalidad también claro. reduce los ingresos de las personas, que yo creo que es absolutamente inoportuno y habría que preguntarle a la presidenta que no declara hace como 3 o 4 meses. Sí. Nunca da explicaciones 250 de y nada. tantos días sin declarar a los medios. Nunca da explicaciones de nada y un Estado de Derecho tiene que basarse en las explicaciones de sus funcionarios. O sea, no puede ser posible que una presidenta gobierne en silencio. Nosotros necesitamos explicaciones, nosotros los ciudadanos. Ahora, el aumento del sueldo está en totalmente contradicción con lo que los ciudadanos normalmente ganan. ¿Y legalmente se puede hacer algo o no? Porque Bueno, algunos es una- decían, desde el Congreso se puede hacer algo porque es un decreto supremo. Yo creo que no. ¿Esto es así, Digamos, o no? es una decisión administrativa, pero que le va a costar a la presidenta la aceptación de la población, porque mientras la población menos gana, ella está incrementando sus sueldos, está viajando a otros países, está haciendo, digamos, un trabajo diplomático